Muy buenas tardes con todos los participantes. En esta oportunidad se me complace en poder hacer la presentación del ponente del día de hoy. No sin antes presentarme nuevamente, mi nombre es Edith Noeding Añarizapana, coordinadora regional de Puno, de GES de Perú, en el cual, estoy apoyando en esta oportunidad para esta presentación. Bueno, el día de hoy nos acompaña el ingeniero Nelson Marcelino Condori Guacho. Vamos a dar a conocer su perfil profesional. Tiene el título profesional de ingeniero civil con código 78032. Asimismo, también es egresado de la maestría en economía, mención, formulación, evaluación y gestión de proyectos. Asimismo, también es egresado de segunda especialidad en ingeniería de proyectos. Asimismo, también inspector técnico de seguridad en edificaciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y asimismo es evaluador de riesgos de desastres por fenómenos naturales del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRED. Bueno, cuenta con una experiencia profesional donde actualmente como coordinador de enlace regional Arequipa del CENEPRED. Anteriormente se desempeñó como subgerente de gestión ambiental y defensa civil, responsable de la unidad formuladora de proyectos de inversión de la Gerencia de Recursos Humanos y Ambiente, director de supervisor de obras, gerente regional de recursos naturales y gestión del medio ambiente en el gobierno regional de Moquegua. Asimismo, también es director de, de la Escuela de Ingeniería Civil y de la Escuela de Arquitectura de la Universidad a las Peruanas, filial Moquegua. Y finalmente también, es subgerente en obras públicas y subgerente de supervisión en obras de la Municipalidad de Tarata, región Moquegua. Como pueden ver, el ingeniero Nelson Marcelino tiene una amplia experiencia en el tema de lo que es gestión del riesgo de desastres. Bueno, invitamos en todo caso al ingeniero Nelson para que pueda continuar con esta sesión. Adelante, ingeniero Nelson. Muchas gracias, Edith. Y muy buenas tardes a los directivos de GES de Perú y agradecerles la invitación para participar en este evento, en esta capacitación, y también saludar a todos los participantes. El día de hoy pues vamos a tratar este tema que nos interesa, nos gusta bastante, es la gestión de riesgos, un tema que muy pocos lo tratan y lo tienen presente, ¿no? Y creo que felicitarlos a los que están hoy día, pero para poder ampliar sus conocimientos, y espero que pueda yo satisfacer esas expectativas. Entonces vamos a iniciar. Voy a ampliar mi presentación. Ya. El tema que nos trae son los estudios para la estimación del riesgo de desastres. Vamos a hacer una introducción. Es importante siempre conocer el sistema. Muchos están trabajando en el sistema SINAGER, pero tenemos que conocer de dónde viene, cómo es que se originó y cuál es la diferencia con el sistema anterior y el sistema que hoy tenemos, porque nos va a permitir saber y ubicarnos también. Miren, aquí les presento unas láminas. En la presente lámina son una línea de tiempo, aquí unos antecedentes, ¿no? Quisiera saber si se está viendo la presentación en grande o está pequeña. Sí se ve, se nota. Falta maximizar.
Bueno, espero que se esté notando bien. Continuemos. Entonces, les decía que les estoy presentando acá una línea de tiempo, un poco para conocer cómo se origina el sistema de gestión de riesgos en nuestro país, ¿no? Miren, la diapositiva nos dice que durante más de 40 años, la institucionalidad en el país se enmarcó en una cultura de respuesta. Esto es importante, una cultura de respuesta a los desastres. Y asevera más que de prevención y reducción del riesgo. Y miren, esto lo explicamos en esta línea de tiempo. Como ustedes saben todos, nuestro sistema tiene origen a raíz del impacto de un fenómeno de categoría destructiva, como fue el caso del terremoto de Ancash, generó un aluvión en Yungay, y como saben, ahí perdimos muchísimos compatriotas, perdimos infraestructura, y lo que sucedió entonces es que no teníamos una organización para responder frente a este tipo de acontecimios. 1970, no se conocía mucho del tema, no teníamos organización, y bueno, los que asistieron ahí fueron las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces ahí el Estado, el gobernante, entonces notó que necesitamos una entidad para atender estas situaciones, ¿no? Es así que en el año 72, bajo un decreto ley, la 19338, se da origen al conocido como SIDESI, ¿no? El Sistema de Defensa Civil, ¿no? Un término que hoy día, pues, para nadie es desconocido, ¿no? Y además, con solo escucharlo, creo que todos entienden de qué se trata la defensa civil, ¿no? Entonces, con esa organización, a partir del año 72, se vinieron, como se decía entonces, administrando los desastres, ¿no? Porque mirábamos solo la parte de cuando ocurrían los desastres, ¿no? Y es así que nos vuelve a ocurrir otro impacto importante, dañino, altera la vida del país, como es el terremoto de Pisco, ¿no? De igual manera, de gran magnitud, bastantes daños, y nuestra organización ya para entonces había variado un poco su nombre y se llamaba el Sistema Nacional de Defensa Civil, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a notar, pues, que si se destruyeron tantas viviendas a causa del sismo, eso podíamos haberlo previsto antes de que ocurriera, haciendo una gestión que hasta ese momento no se hacía, ¿no? Que era la prevención. Es así que se decide cambiar un poco el sistema, y en el espacio de diálogo que tenemos, que es el Acuerdo Nacional, se discute y finalmente se sugiere y se aprueba nuestra política de gestión de riesgos, ¿no? La política 32. Así nace la gestión de riesgos de desastres, ¿no? Esto posteriormente es elevado al Congreso de la República para que se traduzca en una ley, se discute y finalmente se aprueba el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, hoy conocido como la Ley 29664, ¿no? Pero aquí también quiero hacer una acotación para que ustedes distingan el sistema, los sistemas que teníamos. Nosotros hablábamos del Sistema Nacional de Defensa Civil, ¿no? Pero la defensa civil es la atención a las personas, es la asistencia, la ayuda humanitaria, eso es la defensa civil. El Sistema Nacional de Defensa Civil. Hoy hablamos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, más que defensa civil. Hoy día debemos gestionar el riesgo de desastres, ¿no? Es la diferencia que tenemos, ¿no? Hoy, por ejemplo, hoy ha sucedido un acontecimiento también de los que nosotros debíamos tener presente, pero pues, la naturaleza también nos sorprende, un deslizamiento que ha impactado en nuestro país. Hay afectaciones, pero eso es lo que tenemos que analizar con nuestro sistema, ¿no? Tenemos que trabajar en la parte de la gestión prospectiva, ¿no? Y a veces no lo estamos haciendo. Bueno, continuemos con nuestra línea de tiempo. Miren, ahora ya en el año 2012 ya teníamos la ley, y como toda ley tiene que ser reglamentada, entonces se reglamenta a través del Decreto Supremo 111-2012, ¿no? Nuestra ley es una ley bastante actual, avanzada, también es muy técnica,
Y, por ejemplo, nos obliga a, como país, tener un instrumento de planificación y gestión de riesgos de desastres. Es así que nosotros tenemos un Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. La ley obliga a que el país tenga este plan. Y también obliga a que este plan se replique en todas las entidades públicas a nivel nacional. Y el instrumento ya en las demás organizaciones del Estado se denomina Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres. Posteriormente, otro impacto importante también en nuestro país, el Niño Costero, ya de reciente ocurrencia, año 2017, aunque no tan reciente, ¿no? Porque ya han pasado 5 años, pero a raíz de eso nos hace implementar un proceso que estaba reconocido en la ley, pero que todavía no lo habíamos implementado, que era el proceso de reconstrucción, ¿no? Y así aparece la Autoridad para la Reconstrucción con cambios, ¿no? Y básicamente está trabajando en la zona norte, enfrentando el impacto del Niño Costero, ¿no? Y ustedes podrán notar, pues, cuánto tiempo va y todavía no podemos recuperar totalmente la normalidad en la zona, ¿no? Esa normalidad que conocemos, donde podemos desarrollarnos con tranquilidad, ¿no? Porque en realidad es un proceso, pues la reconstrucción es un proceso muy complejo, muy difícil y también costoso. Y finalmente también es importante acotar esto en el año 2018 aparecen algunas normas. Habían transcurrido ya 8 años de que se había promulgado la ley. Sin embargo, no se termina de implementar, ¿no? Por todos los organismos del Estado, ¿no? Vale decir, ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales. Y entonces, como siempre en nuestro país, entonces vamos por la parte punitiva. Hay que sancionar porque no se implementa. Y esta ley, la 30779, lo que busca es sancionar principalmente a los titulares de las entidades o los titulares del pliego que no estén cumpliendo con las funciones, la ley dice en materia de defensa civil, o sea, gestión de riesgos de desastres hoy día, ¿no? Y lo suspenden el cargo. Desde luego hay un procedimiento para seguir, también lo especifica la ley, ¿no? De esa manera, pues entonces conocemos un poco de cómo es que surge este sistema y la diferencia que tenemos con el sistema anterior, que es importante conocerlo, entonces, porque lo que viene después lo podamos comprender. En esta lámina quiero hablarles un poquito también, de repente refrescarles la memoria, porque tal vez ya lo han hecho este tema también, hablarles del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, el SINAGER, conocido como SINAGER, ¿no? Y estas anotaciones que están en esta lámina están en la ley, ¿no? Están desde luego un resumen, ¿no? Primero nos dice que nuestro sistema es un sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo. Bien, todos estos objetivos que tiene nuestro sistema. A ver, interinstitucional, porque dice que aquí participan de la gestión de riesgos, hablamos de la gestión de riesgos, todas las entidades del Estado. Vale decir, los sectores o ministerios, ¿no? Los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, distritales y provinciales. Entonces, todos somos sistema de gestión de riesgos de desastres, interinstitucional. Todas las instituciones somos parte del sistema. Es sinérgico, nos dice, porque para la implementación, el desarrollo de la gestión de riesgos, aprovechamos de todas las capacidades que tienen las entidades, sus experiencias, sus recursos, todas sus capacidades. Todas emplean para la gestión de riesgos, indistintamente. Nos dice también que es descentralizado. Y nuestro sistema sí pues es descentralizado. Recuerden que nosotros a través de las municipalidades, sobre todo las distritales, estamos presentes en todos los espacios territoriales de nuestro país, ¿no? Y como todas las entidades del Estado son parte del sistema, entonces estamos en los lugares más alejados del centro del país, de la capital, ¿no? Inclusive llegamos a tener centros poblados, ¿no? Municipalidades delegadas, en donde también se deben implementar la gestión de riesgos de desastres. Nos dice también que es transversal. Sí, pues nuestra
gestión de riesgos no solo se desarrolla en una dependencia, en una oficina, sino todos hacemos gestión de riesgos a partir de nuestras funciones y competencias, ¿no? Es decir, dentro de una entidad, todas las áreas, las gerencias, las direcciones, desarrollan acciones de gestión de riesgos, acorde a sus funciones y competencias. O sea, no solo es que la oficina, el área, que se tiene identificada como, en algunos casos todavía como defensa civil, en otros ya como gestión de riesgos, es la única que se evoca a la gestión de riesgos. No, todos somos gestión de riesgos, por eso es transversal. Finalmente nos dice que es participativo, porque a diferencia de la norma anterior, aquí la ley ha incorporado a la actividad privada, a la empresa privada y a la sociedad civil como parte del sistema. Entonces, la empresa privada y la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad, son parte del sistema de gestión de riesgos de desastres. Pero ¿por qué tenemos este sistema? En el punto 2 lo vamos a indicar, ¿no? Dice que tiene por finalidad identificar y reducir los riesgos asociados a peligros. Entonces, miren, ¿eh? Tenemos que identificar primero los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos. Nos dice también evitar la generación de nuevos riesgos. O sea, no solo tenemos que reducir, sino tenemos que evitar la generación de nuevos riesgos. Y además nos dicen que debemos tener preparación y atención ante situaciones de desastres. La defensa civil, ¿no? La preparación, la atención de las situaciones de desastre. Entonces, nuestro sistema no es que haya desaparecido el sistema anterior, sino que lo ha absorbido y le ha agregado más, ¿no? Hoy día tenemos que pensar en la prevención, tenemos que pensar en la reducción, ¿no? Y no solo en la parte reactiva, que es la parte de la preparación, la respuesta, la rehabilitación. En esta lámina, en el punto 3, decimos que la gestión de riesgo mediante el establecimiento de principios, lineamientos, políticas, componentes, procesos e instrumentos que se han desarrollado, la podemos implementar, ¿no? Entonces, hay dos entidades, como ustedes saben, el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, el CENEPRED, el Centro Nacional de Estimación y Reducción de Riesgos de Desastres, han desarrollado estos instrumentos, manuales, guías, lineamientos, para poder conocer y poder implementar la gestión de riesgos de desastre. Hablemos un poquito más, ahora hablemos de su organización. ¿Cómo está compuesto el SINAGER? Miren, aquí tenemos una lámina, nos ve la conformación del sistema, es piramidal. Tenemos un órgano rector, tenemos órganos de asesoramiento, tenemos órganos ejecutores. Y en la siguiente lámina, pues, lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Miren aquí. La composición de nuestro sistema. Dicen el rol de decisión política y de coordinación, tenemos al Consejo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Pues tenemos en la parte estratégica y en un rol de articulador y coordinador. Tenemos a la presidencia del Consejo de Ministros, la PCM, ¿no? A través del Viceministerio de Gobernanza Territorial. Es el órgano rector, ¿no? La PCM. Después, abajo tenemos el rol técnico asesor, ¿no? Y ahí aparecen tres entidades. El Centro de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres, y el Instituto Nacional de Defensa Civil, ¿no? Entonces, estas entidades cumplen el rol de asesor. Brindan asistencia técnica, capacitación, orientación en gestión de riesgos de desastres. Y acá viene lo más importante, que es la base de nuestra pirámide. Las entidades que desempeñan el rol del ejecutor, los que implementan la gestión de riesgos. Tenemos los sectores, que vienen a ser los ministerios, los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales y distritales. La norma también ha previsto que hay una entidad que tiene que hacer el rol financiero, y tenemos al Ministerio de Economía y Finanzas, quien tiene propuestas una estrategia financiera para la gestión de riesgos de desastres, ¿no? Y como les decía, la ley también, como ha incorporado a la sociedad civil en un rol promotor participativo, tenemos a la población, al sector privado, a las ONGs, los funcionarios, los voluntarios, las universidades,
asociaciones gremiales, Cruz Roja y todas las organizaciones que conocemos, todas se integran, ¿no?, en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre. Hemos conversado sobre el SINAGER, pero ahora también es importante tener presente, pues, ¿pero qué es la gestión de riesgos de desastre, ¿no? Ya conocemos el SINAGER, su organización, y la gestión de riesgos, y esto es importante recalcarlo, ¿no? Esto también está definido en la norma, en la ley. Nos dice que la gestión de riesgos de desastres, cuyas siglas son GRD, dice que es un proceso social cuyo fin es proteger la vida de la población, el patrimonio de las personas y del Estado. Entonces, todos los que estamos inmersos en gestión de riesgos, y principalmente las autoridades, los funcionarios, como hemos dicho, todos ellos tienen responsabilidades. El objeto principal que tienen que hacer es proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas y del Estado. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a proteger eso? Dice que tenemos que hacerlo a través de la prevención, reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastres en la sociedad. Entonces tenemos que hacer prevención, tenemos que hacer reducción y un control permanente de los factores de riesgo. Lo que conocemos como gestión prospectiva, correctiva, ¿no? Pero además nos dice, tal vez no hemos logrado hacerlo porque estos procesos no son inmediatos, entonces tenemos que estar ahí preparados y tener una respuesta ante las situaciones de desastre. Así se define la gestión de riesgo de acuerdo a nuestra norma. Entonces es proteger la vida de la población, su patrimonio de las personas y el patrimonio del Estado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Desarrollando la prevención, la reducción y un control permanente de los factores de riesgo. Además debemos estar también preparados, pues, para el impacto de un fenómeno, de una circunstancia que se presente, ¿no? Y tener una respuesta frente a eso, ¿no? Finalmente nos dice que la gestión de riesgo de desastres se basa en la investigación científica. Hoy día sí, pues, no es que estamos a la deriva, sino tenemos entidades que desarrollan este conocimiento de riesgo, ¿no? Nos dice además que debemos tener el registro de informaciones y orientación a todos los niveles de gobierno y de la sociedad con la finalidad de proteger la vida de la población, el patrimonio de las personas y del Estado. Eso es en esencia la gestión de riesgo de desastres. Pero la ley también nos dice ahora, pero ¿cómo implementamos? ¿Cómo vamos a proteger a la población? ¿Cómo vamos a proteger el patrimonio del Estado, el patrimonio de las personas? Y dice que para hacerlo eso tenemos que hacerlo a través de componentes de la gestión de riesgos, de componentes y procesos. Pues yo cuando comenzaba les decía que nuestra ley es también bastante técnica, ¿no? Y aquí a veces muchos empiezan a confundirse y no entender de lo que se trata la gestión de riesgos, ¿no? Y en esta laminita yo les estoy presentando los componentes de la gestión de riesgos. Nos dice que hay un componente que se denomina gestión prospectiva, otro componente que es la gestión correctiva y un componente de gestión reactiva. Ahí ustedes podrán distinguir por colores. Los colores celestes son responsabilidad del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos, y el color naranja es responsabilidad del INDECI, ¿no? Pero, ¿qué es la gestión prospectiva? Ahí en la lámina pueden leer, ustedes dice que es un conjunto de acciones que se planifican y se realizan con el fin de evitar el riesgo futuro. Miren, pensamos en el riesgo futuro, o sea, no configurar nuevas condiciones de riesgo. Más adelante también vamos a ver cómo es que definimos el riesgo, ¿no? Entonces, dice que no debemos, nosotros somos una sociedad que estamos en constante avance, desarrollo, incorporamos proyectos, todo. Dice que cuando nosotros hagamos eso, debemos evitar configurar el riesgo futuro, ¿no? La gestión correctiva nos dice que es un conjunto de acciones que se planifican y se realizan con el objeto de el riesgo existente. ¿Qué significa? Ya estamos donde estamos y tal vez no se ha visto, pues, el impacto de los fenómenos en estos espacios territoriales que ocupamos. Y nos vemos impactados. Entonces, dice que debemos hacer acciones correctivas. Algunos términos que utilizamos son, hay que hacer mitigación, ¿no?
y ahí estaríamos haciendo la gestión correctiva, ¿no? Pero si no hemos alcanzado a hacer gestión prospectiva, no hemos hecho gestión correctiva, entonces estamos a merced de lo que la naturaleza nos impacte, ¿no? Y ahí tenemos la gestión reactiva. Nos dice que es un conjunto de acciones, medidas, destinadas a enfrentar los desastres, ya sea por peligro inminente o por la materialización del riesgo. Bueno, esto afortunadamente creo que es bastante conocido, todos lo entendemos, con solo escuchar defensa civil, todos entienden de qué se trata. Y ahí hemos avanzado bastante, y eso es importante, pero no es suficiente para lo que tenemos que hacer en gestión de riesgo. Les decía que la ley hablaba de componentes y de procesos. Y aquí también tenemos ahora los procesos. O sea, los componentes los vamos a implementar a través de estos procesos. Y nuestra norma, nuestro sistema tiene 7 procesos. Igual, de ahí ustedes lo verán en colores, los procesos, los colores azules son responsabilidad CNPRED, los colores naranjas son responsabilidad de INDECI, ¿no? Y nos dice que tenemos un primer proceso que es la estimación del riesgo. Básicamente es el conocimiento del riesgo. La prevención es el segundo proceso. Pero para hacer prevención yo tengo que hacer la estimación del riesgo. En la lámina anterior habíamos hablado de que nosotros tenemos que hacer investigación científica, no tenemos que analizar, para hacer la gestión de riesgo tenemos que hacerlo a través de la investigación científica. Y justo este proceso de la estimación es el conocimiento del riesgo. Y para desarrollar este proceso nosotros tenemos que recurrir a la investigación. Pero para ello nosotros tenemos entidades que hacen esa investigación, ¿no? Tenemos a INGEMED, tenemos a IGP, tenemos al CENAMI, a la Dirección de Hidrografía. Entonces, tenemos entidades que se van a ocupar de hacer el desarrollo del conocimiento. Pero ellos estudian el peligro, en sí el fenómeno, ¿no? El sismo, las lluvias intensas, las inundaciones, la actividad volcánica, los deslizamientos, y nos van explicando por qué están sucediendo, ¿no? Pero ese es el conocimiento del fenómeno. Para completar el proceso de estimación hay que hacer otros dos. Un estudio más, ¿no? Que es el análisis de la vulnerabilidad, que tiene que ver cómo nosotros como ser humano nos ocupamos el espacio territorial. Y analizaremos pues por qué nos impactan los fenómenos, por qué nos hacen daño, por qué se manifiestan en las zonas en que estamos. Y producto de este peligro y esta vulnerabilidad vamos a poder determinar un nivel de riesgo. Entonces ahí estamos desarrollando este conocimiento de la estimación del riesgo. El segundo proceso, como decía, tiene que ver con la prevención. Les decía que eso está en la gestión prospectiva, ¿no? Y eso se trata de evitar el riesgo futuro. Pero en palabras sencillas, ¿cuándo hacemos prevención? Hacemos prevención pues cuando no hemos ocupado todavía el territorio, o sea, no nos hemos instalado en el espacio territorial. No está, el conjunto habitacional no está ahí, no lo hemos invadido el terreno con fines de hacer un asentamiento humano, no hemos instalado no hemos construido el puente, no hemos construido la escuela, el centro de salud. Todavía no nos hemos instalado. Ahí vamos a estudiar el espacio territorial donde pensamos incorporarlo. Y ahí, en esa etapa estamos haciendo prevención, porque no estamos estudiando para evitar configurar riesgo futuro. Si no lo estudiamos el espacio territorial, no estudiamos lo que pasa ahí, tal vez construimos y después nos vemos afectados, ¿no? Entonces, todavía no hemos ocupado, por eso hacemos prevención ahí. Es evitar el riesgo futuro. Bueno, la reducción. Ya pues, como les decía, ya estamos donde estamos, las ciudades están donde están, ya construimos la escuela, ya construimos la carretera, ya está la posta donde está, y resulta que cuando se presenta, por ejemplo, una lluvia, y bueno, se inunda, ingresa el río y bueno, se desborda y nos afecta. Y pues porque no hemos hecho el primer proceso, o tal vez porque cuando se instaló la ciudad, pues no teníamos la norma, ¿no? La norma es relativamente reciente en comparación a la existencia de las ciudades, de nuestras actividades, ¿no? Entonces nos queda pues entonces analizar y encontrar cómo vamos a mitigar estos efectos, ¿no? Y de eso se trata este proceso, ¿no?
Y miren, seguimos más o menos un orden en cómo se presentan las cosas, cómo se presentan el desarrollo de los desastres, ¿no? Resulta que si no hemos hecho prevención, no hemos hecho reducción, entonces, y ustedes vean en la lámina, dice ahí, desastre. Si no hemos hecho lo anterior, por lo menos nos preparamos, ¿no? ¿Y eso qué implica, no? Pues creo que eso, como les decía, está bien desarrollado. Entonces, la preparación, pues significa que a veces ya tenemos almacenes de ayuda humanitaria, tenemos brigadas, limpiamos las quebradas para las temporadas de lluvia, reforzamos nuestras viviendas, por si acaso vamos a ser impactados por sismo, entonces estamos preparándonos, ¿no? Eso es preparación, no es prevención, ¿no? Porque ya estamos ahí, pues, ¿no? Entonces, cuando nos entregan sacos terreros para protegernos, por si acaso hay una inundación, no es prevención, es preparación. Yo sé qué va a ocurrir, yo sé que me puedo inundar, entonces simplemente me preparo, ¿no? Porque no es definitivo, simplemente es provisional, ¿no? Puede que me proteja o puede que tal vez no me proteja, pues, porque no sé, ¿no? Y sin producto de que se impacte el fenómeno, pues resultamos afectados, dañados, entonces tenemos que hacer una respuesta, ¿no? Tiene que haber una respuesta, tendremos que salir a atender a la población, tendremos que asistirle ya sea con vivienda, con ayuda humanitaria, alimentos, una serie de cosas que ustedes también ya conocen, ¿no? Y producto de este impacto, pues seguramente los servicios básicos son afectados, ¿no? Entonces ahí empezamos a implementar el proceso de rehabilitación, que básicamente es restituir los servicios básicos, ¿no? Agua, desagüe, electrificación, comunicaciones, ¿no? Entonces, no importa cómo, lo importante es que el servicio se restituya, ¿no? No necesariamente tienen que ser con obras definitivas, son con obras provisionales, mientras restituyamos el servicio y la población se vea ya no se ve impedida del servicio, entonces hemos cumplido con el proceso de rehabilitación. Y si las afectaciones han sido bastante graves, entonces tenemos que hacer un proceso de reconstrucción. Entonces tendremos que hacer un análisis para reconstruir. Básicamente tenemos que hacer nuevamente una estimación, el proceso de estimación, para evitar configurar riesgo futuro. Entonces no podemos reconstruir al estado anterior, tenemos que reconstruir mejor. Tenemos que reconstruir conociendo, con esa experiencia tenemos que hacer algo nuevo y diferente, y también de que no nos vuelva a impactar, ¿no? Entonces, el proceso de reconstrucción es bastante complejo, es costoso, demora mucho, porque tenemos que hacer la investigación del fenómeno, tenemos que hacer los estudios técnicos, los expedientes, la ejecución de obra y después ejecutar, ¿no? Entonces demora bastante tiempo, es inversión. Pero miren, aquí en esta lámina que les presento a continuación, todo esto que, bueno, les he dicho con palabras, lo vamos a comprender mejor en estas laminitas. Miren. Aquí, por ejemplo, ustedes podrán ahí ver en el lado izquierdo de nuestra lámina, dice riesgo futuro. Y ahí ven un terreno limpio, liazo, sin nada, ¿no? Y ahí estamos haciendo prevención, lo que yo les decía, ¿no? Con esta imagen ustedes lo van a comprender mejor. La prevención la hacemos cuando todavía no nos hemos instalado en el espacio territorial. Ahí podemos hacer prevención, porque vamos a estudiar, vamos a ver qué pasa, qué puede suceder, sus antecedentes, se inundan, ingresa, no sé, un huaico, y vamos a poder conocerlo. Y decidiremos si se instala o no se instalan ahí. Entonces, estamos evitando la configuración de riesgo futuro, es el proceso de prevención. En la siguiente figura, donde ustedes pueden ver ese riesgo existente, y esa imagen es para todos conocidas, nuestras ciudades, gran parte, tienen esta forma, ¿no? Hemos ocupado el territorio desordenadamente y no hemos analizado si nos va a hacer daño algún fenómeno de la naturaleza. Entonces, en primer proceso, pues estando así, tenemos que estudiar, identificarlo, qué nos puede impactar y estaremos haciendo la reducción, ¿no? Pero ¿cómo vamos a hacer la reducción? Seguramente van a ser a través de medidas, ¿no? De carácter estructural, obras físicas, muros de contención, muros de sostenimiento, drenajes, una serie de obras que podemos hacer para ver según el peligro que nos impacte, ¿no? Y estaremos haciendo la reducción, ¿no? Y si pues el tiempo no nos da, la naturaleza nos sorprende y
que ocurre, ¿no? Y nos impacta, entonces tenemos que habernos también preparado, ¿no? Para poder atender esto, ¿no? Entonces, estaremos haciendo el proceso de preparación, nos preparamos para enfrentar el fenómeno. Y si esto, preparación, no ha sido suficiente, entonces la lámina, la palabrita que está ahí en rojo, desastre. Ya estaremos pues sufriendo el impacto del fenómeno y nos queda más que implementar la respuesta y la rehabilitación y después proceder al otro proceso que es la reconstrucción. Entonces, creo que con esto es bastante ilustrativo para que podamos comprender cuando hablamos de gestión prospectiva, cuando hablamos de gestión correctiva, qué significa hacer prevención. Acá quiero hacer también una cápita donde muchos, como les digo, hacen limpieza de los cauces de los ríos, arrinconan a las orillas el material, le dejan todo el centro limpio y dicen estamos haciendo prevención. No, señores, no es prevención, eso es preparación, porque sabemos que va a ingresar. Lo que no sabemos es si eso que hemos hecho va a soportar el primer ingreso o toda la temporada, ¿no? Puede que el primer ingreso se desborde y simplemente, pues, nada, ¿no? Ya no significa nada. Cuando hacemos prevención es cuando hacemos obras con carácter definitivo. O vamos a reducir o vamos a evitar riesgo. Si ya estamos instalados y hacemos muros de encauzamiento, tienen que ser diseñados de tal manera que puedan soportar una avenida importante para que no haga daño a la población. Si no inundamos, tenemos que hacer drenajes, ¿no? Entonces hacemos drenajes, estructuras bien diseñadas que puedan evacuar el agua y que no nos hagan daño. Entonces ahí hay una diferencia sustancial, ¿no? Y aprovechando que estamos hablando de los componentes y los procesos, también quiero decirles algo que siempre escuchamos por la televisión, a veces las autoridades también lo dicen, ¿no? Los desastres dicen que son naturales, ¿no? Mentiras simples. Los desastres no son naturales. El que es natural es el fenómeno. Es natural que ocurra un sismo. Es natural que llueve intensamente y que provoque una inundación. Es natural que pues, aumenten los volúmenes en los ríos y de tal manera que puedan desbordarse, ¿no? Es una naturaleza que se está manifestando, ¿no? Eso es lo natural. El desastre lo ocasionamos nosotros, porque como no hemos hecho prevención, como no hemos visto dónde nos instalamos, nos hemos instalado ahí como esa lámina y hemos generado riesgo, ¿no? Entonces nosotros hemos configurado el desastre. No hemos analizado, el ser humano no ha hecho eso. Por desconocimiento, por todo. Pero hoy día estamos todavía con tiempo, podemos corregir. Y por eso está la reducción del riesgo. Entonces, que le quede claro, el desastre no es natural. El desastre se construye. Y lo construye la sociedad, lo construye el ser humano. Bien, hemos hablado de la gestión de riesgo, hemos hablado del SINAGER, hemos hecho una introducción de nuestro sistema para conocer cómo nos originamos, cómo se ha originado y cómo va desarrollándose, ¿no? O cómo debe implementarse. Ahora vamos a hablar de los instrumentos. O sea, la ley también dice, pero ¿cómo implementamos todo esto que nosotros hemos hablado, ¿no? Los procesos, los componentes, y ahora, ¿qué instrumentos hay, no? Por ejemplo, entre lo que es la gestión prospectiva y correctiva, que es lo que estamos hablando el día de hoy, tenemos instrumentos, ¿no? Y ustedes verán en esta lámina, tenemos ahí los componentes y los procesos, y qué instrumentos son los que se desarrollan para cumplir estos componentes y procesos. Y aquí, por ejemplo, tienen un término que aparece como EVAR, ¿no? Entonces, uno de los instrumentos para identificar los niveles de riesgo es la EVAR, ¿no? Y justo está en el proceso de estimación. Yo les había dicho que la estimación es el conocimiento del riesgo, ¿no? Pero el riesgo tiene dos componentes, diríamos, ¿no? Un componente que es el peligro y el otro componente que es la vulnerabilidad. Conociendo el peligro y analizando la vulnerabilidad, nosotros vamos a poder determinar un nivel de riesgo existente en un determinado espacio territorial, ¿no? Y ese instrumento es la EVAR. Y está en el proceso de estimación, justo porque la evaluación de riesgo es el estudio, es la investigación científica sobre el espacio territorial. Entonces ahí estaríamos haciendo gestión prospectiva y desarrollando el proceso de estimación. Como proceso, no como documento.
También tenemos otro instrumento, que es esas siglas PPRD. Yo también les había dicho que como país nosotros tenemos un Plan Nacional de Gestión de Riesgos, pero que este plan se traduce hacia abajo en las entidades del Estado como el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. Y este instrumento está localizado entre la gestión prospectiva y la gestión correctiva. Aquí podemos proponer, porque el plan de prevención es una propuesta, luego de analizar el territorio, proponer acciones para la prevención y acciones para la reducción del riesgo. Vamos a dar un poquito más de detalle de estos instrumentos que tenemos para implementar la gestión de riesgos. Aquí tenemos la EVAR, acá dice bien claro, se ubica en el proceso de estimación y para la cual tenemos unos lineamientos. Yo también les había dicho que las entidades asesoras del sistema han desarrollado guías manuales y también instrumentos para poder desarrollar los procesos de la gestión de riesgo. Nos dice la importancia de evaluar el riesgo, de la evaluación de riesgo. Nuestra lámina dice primero porque vamos a identificar acciones para prevenir la generación de nuevos riesgos o reducir los riesgos existentes. Entonces, eso nos va a permitir identificar, ¿no? Por eso estudiamos el fenómeno, estudiamos el peligro y vamos a analizar la vulnerabilidad. Cómo nos hemos instalado, qué tan bien hemos hecho las cosas, qué tan bien nos hemos protegido o no. Entonces, ahí en este primer paso haremos eso. Segundo, nos dice que es para aportar medidas estructurales y no estructurales de prevención y reducción de los riesgos de desastre. Si producto de nuestra investigación, de ver identificar el peligro, de ver analizar la vulnerabilidad, obtenemos que hay un riesgo alto o muy alto, entonces nos veremos a adoptar medidas estructurales y no estructurales, ¿no? Para poder hacer el control de este riesgo, ¿no? De existir. Y las medidas estructurales no son más que medidas físicas, obras físicas, para poder protegernos, como son los muros de encauzamiento, como son muros de contención, los drenajes mismos, les decía, ¿no? Nos van a proteger de la acción de algún fenómeno, ¿no? Pero también nos habla de no estructurales. ¿Qué significa? Que no solamente las obras físicas pues, son necesarias para la reducción del riesgo o para la prevención, sino también las no estructurales, y esto va a decir a través de normas, ¿no? Normas para ocupar el territorio, ¿no? Entonces, y ahí, por ejemplo, tenemos el Plan de Desarrollo Urbano, que identifica zonas que pueden desarrollarse determinados tipos de actividades y también zonas en las que no podemos instalarlos porque hay un determinado nivel de riesgo. Pero ocurre que pues, no todas las entidades también pues, están desarrollado o han actualizado sus planes, ¿no? El plan de desarrollo a veces está con la ciudad antigua, no está considerando los nuevos asentamientos, la población ha ido avanzando y va por delante de estos instrumentos, ¿no? Entonces, hay que tomar conciencia para actualizar estos instrumentos, para poderlo tener, porque nos orientarían, nos permitirían saber dónde podemos instalarnos y dónde no. Y como se dan cuenta que estos son los documentos no estructurales, porque seguramente a través de una ordenanza se va a orientar el uso del territorio, ¿no? También nos dice que es importante porque a través de ello vamos a incorporar la gestión de riesgo de desastres en la inversión pública y privada, ¿no? En los 3 niveles de gobierno. Sí, pues porque como hemos identificado medidas estructurales y no estructurales, alguien la tiene que implementar, ¿no? Para reducir el riesgo. A veces ocupamos un espacio territorial y nos dicen, tienes que presentar tu evaluación de riesgo, ¿no? Para ver qué nivel de riesgo. Y si me sale muy alto o alto, tengo que implementar medidas, ¿no? Porque si saliese riesgo medio o bajo, entonces casi no habría necesidad de implementar ninguna medida, ¿no? Porque el riesgo es tal que no me va a causar poco o ningún daño, ¿no? Pues como decía, bueno, generalmente el que invierte es el Estado a través de las municipalidades, a través de los gobiernos regionales o a través de los propios ministerios para hacer la reducción del riesgo, ¿no? También nos dice que los resultados de desarrollar esta información, esta evaluación del riesgo, son insumo básico y principal para la gestión ambiental, la planificación territorial, el ordenamiento y acondicionamiento del territorio, ¿no?
Sí, pues porque si conocemos el nivel de riesgo que vamos a enfrentar, entonces vamos a hacer una ocupación con conocimiento del espacio territorial, ¿no? Y para implementar algunas actividades sobre él. Quizás algunas no se podrán implementar, entonces. Sí, pues nos ayuda, es un insumo básico. Dice que coadyuva a la toma de decisiones de las autoridades para proporcionar condición de vida adecuada a la población en riesgo. Sí, pues el conocimiento siempre es importante porque si sabemos que ese espacio territorial es seguro, seguramente que la autoridad pues, va a desarrollar el proyecto, va a permitir que se ocupe y va a acelerar la inversión. Si no fuese tan seguro, entonces van a tener que hacerse obras previas para darle las condiciones de riesgo de tal manera que no haga daño ni a la infraestructura ni a la población que lo ocupe, ¿no? Y también nos dice que el conocimiento de riesgos para permitir racionalizar el potencial humano y los recursos financieros en la prevención y reducción de riesgo, ¿no? Sí, pues porque si nosotros hacemos este estudio de evaluación de riesgo y cuando determinemos las obras, las medidas estructurales o no estructurales que ha de desarrollar, vamos a también poder cuantificar cuánto es el costo, ¿no? Y veremos si el costo que significa implementar un proyecto o un asentamiento en determinado lugar es razonable o no, o es tan elevado que mejor este desarrollo lo mismo en otro lugar, ¿no? Entonces nos permite también racionalizar el uso de los recursos y tomar decisiones. Eso en cuanto a la evaluación de riesgos. También les había dicho que tenemos otro instrumento, que es el plan de prevención, ¿no? El plan de prevención y reducción de riesgo de desastres. Por ejemplo, para este instrumento, es un instrumento, el primero, por ejemplo, se hace con pura información de primera mano, o sea, investigación directa que se hace sobre el territorio, estudios directos sobre el espacio territorial, análisis sobre el espacio territorial, ¿no? Del espacio que yo voy a ocupar. Por eso recurrimos a las entidades técnico-científicas para que nos hagan el análisis del peligro. Y formamos equipos técnicos para desarrollar el análisis de la vulnerabilidad. Sin embargo, este instrumento que también está en la gestión prospectiva y correctiva, que son los planes de prevención, como su nombre dice, son planes. Aquí sí utilizamos información secundaria, de segunda mano, a la que podamos recurrir, ¿no? O sea, no necesitamos hacer pues, estudios necesariamente específicos para poder hacer nuestro plan, sino recurrimos a lo que ya tenemos, ¿no? Las entidades técnico-científicas tienen estudios sobre determinados sectores del espacio territorial, tomamos esa información para poder hacer la identificación del territorio. Entonces, para hacer todo esto, hay una guía metodológica, ¿no? Que se ha elaborado y que propone que se siga ese procedimiento para poder desarrollar este instrumento. Este plan, primero que es un plan específico, es un plan que se deriva, como les digo, del Plan Nacional de Gestión de Riesgos, y nos va a permitir identificar medidas, programas, actividades y proyectos para hacer eso que decimos, la prevención y la reducción de los riesgos. Dice que se sustenta en un enfoque territorial, descentralizado y participativo. Sí, pues vamos a analizar el territorio que ocupamos, el territorio que tiene como responsabilidad la entidad pública, sea gobierno regional, sea gobierno municipal provincial o gobierno municipal distrital, ¿no? Tiene un territorio sobre el que administra y del que debe conocer cómo hacer la reducción del riesgo, cómo hacer la prevención del riesgo, ¿no? Es descentralizado, pues bueno, las municipalidades pues lo desarrollan en los espacios más profundos de nuestro país. Y aquí también hacemos participar a la población porque para la reducción del riesgo siempre la población pone su cuota de apoyo, sea económico, sea en conocimiento, sea con su esfuerzo laboral, pero apoya también, ¿no? Y como dice también la norma, que este es un instrumento que es obligatorio, que lo deben elaborar los 3 niveles de gobierno: los ministerios, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, municipales distritales, municipales provinciales. Y en esta lámina dice, pero ¿para qué elaborar el plan de prevención, no? Muchas veces es un documento, con ello voy a
implementar la gestión de riesgo, no quieren desarrollarlo. Pero para materializar algo tenemos que tener de todas maneras un documento que nos ayude, que nos oriente, que nos dirija hacia un lugar, ¿no? Y esos son los planes, ¿no? Entonces, el plan nos va a permitir reducir la vulnerabilidad y evitar la generación de nuevos riesgos. A través del plan nosotros vamos a poder implementar el proceso de prevención y reducción de riesgos de desastres. Que la ley lo obliga a todas las entidades, estamos viendo, ¿no? Iterativamente estamos poniendo que son obligatorias. Y al hacer este instrumento, las entidades también están cumpliendo con el marco normativo, ¿no? Ahí en la lámina yo les he hecho algunas anotaciones sobre lo que en el reglamento de la ley nos indica, ¿no? Respecto a este instrumento. Nos dice que los gobiernos regionales y locales identifican el nivel de riesgo existente en las áreas de jurisdicción y establecen un plan de gestión correctiva del riesgo. Entonces, como les decía, las entidades, gobierno regional, gobiernos municipales, tienen un territorio a cargo y donde ellos desarrollan todas sus competencias y funciones, ¿no? Entonces, ahí tienen que desarrollar ese plan de gestión correctiva, que lo dice así, no en la norma. Pero cuando hablamos del plan de gestión correctiva de riesgo, en realidad nos estamos refiriendo al plan de prevención y reducción de riesgo de desastre. Y al desarrollar este plan, también nosotros estamos cumpliendo con proteger la vida de la población, porque vamos a identificar las zonas de riesgo, ¿no? Y se van a implementar medidas correctivas o medidas de carácter preventivo, ¿no? También la norma nos dice que las entidades públicas identifican y priorizan el riesgo en la infraestructura y los procesos económicos, sociales y ambientales en el ámbito de sus atribuciones y establecen un plan de gestión correctiva. Recuerden, cuando definimos la gestión de riesgo, dice que la gestión de riesgo principalmente protege la vida de la población y también su patrimonio, ¿no? El patrimonio de la población, de las personas y el patrimonio del Estado. Y justo está acá también, ¿no? Las entidades públicas tienen que identificar y proteger el riesgo en la infraestructura, el patrimonio de las personas, el patrimonio del Estado, ¿no? Y también dicen los procesos económicos, entonces también tenemos que proteger las actividades económicas a que se dedica la población, las actividades económicas que desarrolla el Estado, ¿no? Entonces, por eso elaboramos estos instrumentos, en eso nos ayudan, ¿no? Y también porque este instrumento de por sí no actúa solo, ¿no? O sea, no se elabora solo información para la gestión de riesgo, sino que recogemos información de otros instrumentos. Entonces se articula con otros instrumentos que las entidades públicas tienen, ¿no? Principalmente el plan de desarrollo concertado, ¿no? Y después con los demás planes que tienen, ¿no? En el caso de las municipalidades, plan de desarrollo urbano, el plan de acondicionamiento territorial, tienen otros planes de gestión ambiental, tienen a veces planes de desarrollo económico. Entonces con todos estos instrumentos este plan se articula. ¿Y cómo? Vamos a identificar en los otros instrumentos las estrategias, las acciones que significarían gestión de riesgos, ¿no? Y las vamos a extraer y las vamos a colocar en nuestro plan. O vamos a coger un objetivo estratégico para reducir, o el compromiso que tenga la entidad para lograr alguna meta, lo incorporamos en nuestro plan, ¿no? Entonces, no es un instrumento que sea aislado, ¿no? Sino se articula con los demás instrumentos que tienen las entidades. Y en nuestra metodología también, en guía metodológica, nos dice cómo elaborar el plan, ¿no? Y nos dice que eso se debe hacer por etapas, tiene que haber una fase de preparación, una fase de diagnóstico, una fase de formulación, una fase de validación, y después, una vez que ya tenemos un instrumento, entonces hay que implementarlo y hay que hacer evaluación también, ¿no? Ahora, miren, ya hemos hablado, también habla de cómo, qué instrumentos nos ayudan a hacer el conocimiento del riesgo, ¿no? Y cómo implementar medidas también de la gestión prospectiva y correctiva. Ahora vamos a hablar de los mecanismos de coordinación y articulación de la gestión prospectiva y correctiva, ¿no? La ley también ha previsto, decía, miren, tienen que proteger a la población, tienen que proteger el patrimonio del Estado, de las personas, tienen que desarrollar instrumentos, tienen que hacer evaluaciones de riesgo, tienen que tener un plan de prevención. Y también nos dicen quiénes y cómo lo van a hacer. Entonces,
aparece el grupo de trabajo, ¿no? Esto se incorpora con la ley del SINAJER, ¿no? Anteriormente solo teníamos un estamento que era el Comité de Defensa Civil, ¿no? Hoy día Plataforma de Defensa Civil, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, ese estamento es un estamento que es de las entidades hacia afuera, ¿no? Son externas a la entidad. Participan ahí todos los representantes de la sociedad y de las entidades que están presentes en el territorio, en la jurisdicción donde está la entidad, ¿no? Y en cambio los grupos de trabajo son estamentos internos de la entidad, ¿no? Desde la puerta de la entidad hacia adentro, ¿no? Porque son sus funcionarios los que lo integran, ¿no? Y a diferencia de las plataformas de defensa civil, los grupos de trabajo desarrollan los 3 componentes de la gestión de riesgo y los 7 procesos. Las plataformas solo desarrollan el componente reactivo, ¿no? Sucede una emergencia, un desastre, se activa la plataforma y solo ve la respuesta y la rehabilitación, ¿no? También la preparación, ¿no? Pero el grupo de trabajo ve todo, ¿no? Es la entidad, ¿no? Entonces, miren, nuestra lámina nos dice que los grupos de trabajo para la gestión de riesgo de desastres son espacios de articulación interna para la organización, implementación y evaluación de los procesos de la gestión de riesgo de desastres. Hemos dicho que son 7 los procesos, ¿no? Segundo, nos dicen que está conformado por quienes ocupan los niveles directivos de cada entidad. Es decir, aquellos funcionarios con capacidad de tomar decisiones respecto a la implementación y ejecución de la gestión de riesgo de desastres. Por eso les decía que estos están integrados por los funcionarios que tienen categoría gerente, director, ¿no? Porque ellos pueden tomar decisiones, porque ellos pueden orientar de acuerdo a las decisiones que tomen, las acciones que en gestión de riesgo debe desarrollar la entidad. Nos dice también que la conformación del grupo de trabajo en gestión de riesgo se formaliza mediante la emisión de una resolución o norma equivalente. ¿Y con qué objeto? De que se identifique quiénes son pues, los responsables y también hacerle conocer al funcionario que tiene responsabilidades en gestión de riesgos. A veces no los quieren desarrollar, ¿no? Por desconocimiento o porque a veces pues, no le ponen mucha importancia a la gestión de riesgos. Entonces, el grupo de trabajo nos dice que son de vital importancia para la implementación de la gestión de riesgos de desastres, porque adoptan medidas para proteger a la población, sus medios de vida y el patrimonio del Estado. El grupo de trabajo hace eso internamente, ¿no? Y con eso da cumplimiento a la gestión de riesgos de desastres. Pero acá en esta lámina, ¿pero qué más pueden hacer los grupos de trabajo? Aquí yo les he anotado algunas acciones que tienen que hacer los grupos de trabajo, ¿no? Primero dice que tienen que elaborar un reglamento interno de funcionamiento del grupo de trabajo. Tienen que tener un reglamento interno de funcionamiento. Tienen que elaborar un plan anual de actividades. Estamos en el año 2022, estamos en marzo, deben haber planificado qué acciones en gestión de riesgos van a hacer. En el carácter prospectivo, correctivo, reactivo, ¿no? ¿Qué va a hacer, no? Y también deben procurar asignarle presupuesto a estas acciones que nos vamos a proponer hacer, ¿no? En este plan de actividades, por ejemplo, pueden incorporar componentes y procesos referidos, por ejemplo, a la entidad, ¿no? A veces no tenemos pues, la oficina de gestión de riesgos, o no tenemos personal en la oficina de gestión de riesgos, o en la oficina de defensa civil. Podemos incorporar en el reglamento de organización y función, pues, plazas, puestos para este tipo de personas, ¿no? Por ejemplo, hay acciones que tenemos que hacer y no están, a veces no tenemos los recursos para hacerlo, pero los podemos incorporar en el TUPA. Como se hace con las inspecciones técnicas de defensa civil. En el caso de la CEBA también las podemos incorporar hasta donde nos permita el marco normativo, ¿no? Sobre todo para lo que serían los costos, para trasladar los costos a los interesados, ¿no? También
están obligados, por ejemplo, a incorporar los componentes y procesos de la gestión de riesgo en los documentos de planificación. O sea, incorporar la GRD en el plan de desarrollo concertado. Incorporar la gestión de riesgo en el plan de ordenamiento territorial. Incorporar la gestión de riesgo en el plan de desarrollo urbano, ¿no? Todo esto lo ven los grupos de trabajo, ¿no? Debía ser materia de su interés para poderlo implementar, ¿no? Ya, los grupos de trabajo están, dice que deben conformarse, pero las personas, los funcionarios, también dicen, pues, ¿no? Pero yo tengo responsabilidad, ya con el cargo que tengo, con la función que desempeño, pues mi tiempo estoy saturado, no me queda tiempo para hacer gestión de riesgo, para hacer todo esto, ¿no? Entonces, la ley también lo ha previsto, dice, ya, perfecto, sí, pues tienes responsabilidades y no tienes mucho tiempo, exacto, entonces le dice que conforme equipos técnicos. Entonces, para desarrollar todas esas acciones que implican responsabilidad, tiempo, incluso hasta personas especializadas, entonces se conforman equipos técnicos. Y aquí en la lámina, como podrán notar, dice, uno, pues son los encargados de implementar las actividades programadas por el grupo de trabajo. Entonces, el grupo de trabajo, a través de este estamento, pues va a implementar lo que ha decidido hacer, lo que ha puesto en su programa anual de actividades, o la problemática que esté enfrentando en determinada circunstancia, ¿no? Segundo, dice que estos deben estar integrados por profesionales y o técnicos de diferentes disciplinas. Sí, pues cuando hacemos el estudio, la evaluación, necesitamos de diferentes especialidades, de diferentes conocimientos para incorporar y desarrollar un instrumento, ¿no? Y tercero, nos dice que estos equipos técnicos también deben estar formalizados a través de un acto resolutivo, con el objeto de que sus actuados y de sus informes resultantes tengan una validez, pues, ¿no? Y que sea incorporado a través de un acto, alguien ya delegado la competencia y la función para que desarrolle esa acción, ¿no? Entonces, ¿qué elaboran los equipos técnicos? Elaboran esta CEBAR que hemos hablado hace poquito, los planes de prevención, que también hemos hablado hace poco. Si hay necesidad y nos ha impactado el fenómeno, hay que hacer reconstrucción, entonces harán un plan de reconstrucción. O hay una población que está muy expuesta y, bueno, debemos retirarla de su territorio, tendremos que hacer un plan de asentamiento poblacional. A través de estos equipos técnicos, pues, vamos a poder desarrollar, ¿no? Bien, hasta acá esta primera parte que hemos hablado sobre el origen del sistema, un poco del SINAGER, hemos hablado también de la gestión de riesgos, de cómo implementar la gestión de riesgos, ¿no? Hasta aquí, si tuviesen alguna consulta, alguna pregunta, con toda confianza, unos minutos para que las puedan. ¿O hay algo que quisieran que lo aclare, que lo especifique también con confianza, ¿no? ¿No hay? ¿Todo está claro? Bien. En todo caso, vamos a dar paso al otro punto de la exposición, y vamos a hablar un poquito del actual de la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Permítanme cargar la nueva presentación. Voy a retirar esta.
A ver, me indican, ¿se puede observar? A ver, por favor, si no estoy solo. Somos varios. Sí, sí, ingeniero, sí se puede visualizar. Ya, bien, vamos a... Hace rato Muchas se gracias. visualizaba una pantalla pequeña, ahora lo aprieta F5. Ya, ahora, ¿cómo lo ven? ¿Está ya en presentación completa? Sí, ¿no? Ahora sí está ¿O en no? presentación completa. Ya, muchas gracias. Bueno, disculpen, la verdad que no me había dado cuenta. Marco conceptual de la evaluación de riesgo. Vamos a hablar un poquito de este marco conceptual para que podamos conocer sobre cómo hacemos una evaluación del riesgo, ¿no? Entonces nos dice que la evaluación de riesgo es un procedimiento técnico que determina y zonifica los niveles de riesgo, ¿sí? Pues porque a través de la evaluación de riesgo nos vamos a poder decir qué nivel de riesgo existe, ¿no? Alto, muy alto, o tal vez sea medio o bajo. Y ese análisis lo vamos a hacer a través de parámetros de evaluación, porque vamos a evaluar el fenómeno y la susceptibilidad de este fenómeno sobre el territorio, ¿no? Y como les decía, analizar también la vulnerabilidad, ¿no?, de los elementos expuestos al fenómeno, ¿no? Y para ese análisis, pues vamos a tener en cuenta la exposición, la fragilidad y la resiliencia. Es un documento técnico, básicamente, pues, ¿no? Entonces, en este proceso de evaluación, como decía, nosotros vamos a evaluar el peligro, la exposición al peligro. Vamos a analizar, esto tiene que ver con el fenómeno, el peligro. Vamos a analizar la vulnerabilidad, que tiene que ver cómo nosotros hemos ocupado el territorio, cómo nos hemos instalado, de qué manera nos hemos instalado. Podremos determinar si hay impacto, cuál puede ser el daño físico que podemos esperar. Podemos determinar también cuáles pueden ser las pérdidas económicas, si hubiesen pérdidas humanas también. Y después implementar, pues, los procesos de prevención y reducción, ¿no? Será un plan de prevención, se identificarán medidas estructurales no estructurales, se hará un planeamiento territorial, como es el caso de hacer un plan de desarrollo urbano, o tal vez también elegiremos hacer protección financiera. Hoy día la ley nos permite comprar seguros para resguardar nuestras inversiones, o sea, el patrimonio del Estado. Así también lo pueden hacer las personas, no compramos seguro, no compramos un seguro contra incendios, también podemos comprar un seguro contra sismos y algún otro fenómeno, de acuerdo también a lo que las entidades financieras nos permitan, ¿no? Entonces, miren, vamos aquí a hablar un poquito del peligro. Y nos dice que el peligro es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de origen natural. Por eso yo les decía, el que es natural es el peligro, el que es natural es el fenómeno. Y nos dicen que para que se considere peligro es potencialmente dañino. Y dice que debe presentarse en un periodo de tiempo y lugar específico. Eso es el peligro, ¿no? Es un fenómeno de origen natural potencialmente dañino. Y ustedes podrán ver acá, miren, en la imagen hay una casita y hay una roca, ¿no? Y pues nosotros, como les decía, nosotros ocupamos el territorio y a veces no tomamos en cuenta el fenómeno, ¿no?, que nos puede impactar, ¿no? Mientras no haya nada que lo desencadene, estamos tranquilos, ¿no? Pero ahí estamos expuestos. En esa lámina pueden observar el peligro, ¿no? Y nos dice, habla también otro concepto importante, que es el elemento expuesto. Y nos dice, se refiere a los elementos en las dimensiones social, económico y ambiental. Vidas humanas, se refiere a las vidas humanas, a la infraestructura, a los bienes, ecosistemas, que se encuentran en el área geográfica de influencia del fenómeno de origen natural. Entonces, hay una área geográfica, dicen no susceptible, ¿no?, porque no está expuesta. Pero puede haber otra área geográfica que hayan elementos expuestos y que sea susceptible, ¿no? A ver, si volvemos a la imagen anterior, aquí pues
tenemos un elemento susceptible, ¿no? Un espacio territorial, una área geográfica y esta Ingeniero. vivienda, ¿no? ¿Sí? Disculpe, una consulta. En esta parte me estoy confundiendo un poco porque se supone que la gestión, dentro de los procesos de la gestión de riesgos, tenemos el primero que es estimación. Ujú. Dentro de lo que es estimación Ajá. están los EVAs, ¿no? Pero cuando hablamos del programa 068, los productos que también se pueden solicitar, el producto número 1 también dicen EVARS. Entonces, ¿hay alguna diferencia entre estos dos productos? Porque uno corresponde a los procesos del GRD y el otro corresponde al producto del presupuesto 068. ¿Cómo es que existe alguna diferencia entre ellos? Miren, a ver, qué bueno que me has hecho esta pregunta. En realidad, el instrumento es el EVA, ¿no? Es la evaluación del riesgo. Es el documento, es el estudio. Y este estudio en el programa presupuestal 068 aparece, ¿no? Y lo que aparece ahí es que hay que asignarles recursos. Recuerden que el programa presupuestal llamamos de presupuesto, ¿no? Entonces, se trata del programa de que le alimentemos el costo de desarrollar este estudio, ¿no? Esta evaluación de riesgo. Me dejo comprender, ¿no? O si gustas, Sí, pero solamente sería asignar, o sea, hacer la no. planificación en el producto o El cómo. producto es en realidad esto como documento, ¿no? Recuerda que el resultado, el producto de hacer el EVAR en el proceso de estimación es el documento, ¿no? En el cual nosotros vamos a poder encontrar ese resultado que es el nivel de riesgo y las medidas estructurales y no estructurales que nos van a permitir hacer la prevención o la reducción del riesgo, ¿no? Sí, entiendo. Entonces, dentro del programa 068, lo que interesa es el producto final, es decir, nuestro Claro, plano de riesgo, en este caso, nuestro plano de riesgo, claro. por ejemplo, estamos diciendo cómo es el aspecto teórico del EVAR, que después esto se va a traducir en un producto dentro del programa presupuestal, porque como verás, para desarrollar toda esta información vamos a necesitar de personas, especialistas, profesionales que lo desarrollen, ¿no? Y en el programa presupuestal ya eso es el producto, ¿no? Y por eso que ahí aparecen los costes para desarrollar este instrumento, ¿no? Ok, entiendo. Gracias. Sí, ojalá, ya muy bien. Entonces, continúa. Entonces, miren, habíamos estado hablando de los elementos expuestos y volvíamos a la definición de peligro, porque miren, aquí puesta la casita, estamos en el espacio territorial y nos hemos expuesto a esto, ¿no? Lo que se señala con la flecha, ¿no? De momento está estable, no pasa nada, ahí estamos y seguramente que por mucho tiempo no pase nada, ¿no? Pero ya nos hemos expuesto, ¿no? Entonces nos hemos vuelto susceptibles al fenómeno, ¿no? Entonces, el otro término que se maneja para los instrumentos de la gestión de riesgo, en este caso REVAR, es el análisis de la vulnerabilidad, ¿no? Y nos dice que la vulnerabilidad es la susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades económicas, sociales, de sufrir daños por la acción del peligro, ¿no? Por eso le decía que el peligro es lo natural, existe en la naturaleza, ¿no? Es una manifestación de la naturaleza. Pero la vulnerabilidad ya empieza a partir de que nosotros nos hemos instalado en el espacio territorial, estamos desarrollando alguna actividad económica social y que es susceptible de que sea afectada por este fenómeno de la naturaleza, ¿no? Entonces, miren, el hecho de que nos hayamos instalado al pie de en esta zona y que estemos teniendo esta roca encima, pues estamos configurándonos y nos estamos haciendo vulnerables porque no estamos expuestos al peligro, ¿no? Y en la imagen pueden ver, ¿no?, lo que nos pasa en la realidad, ¿no? Entonces, el análisis del riesgo tiene dos componentes, ¿no? Es el peligro y es la vulnerabilidad. El peligro que hemos dicho que es la manifestación de la naturaleza, y la vulnerabilidad es cómo nosotros hemos ocupado el territorio, y entre ese cruce del peligro y la vulnerabilidad
aparece el riesgo, ¿no? Porque nosotros hemos configurado. Nos hemos acercado al peligro, nos hemos expuesto al peligro, nos hemos expuesto al fenómeno y hemos configurado el riesgo. Y a esta vulnerabilidad pues la analizamos por exposición, la analizamos por fragilidad, la analizamos por resiliencia, ¿no? Y nos dice que a mayor exposición, mayor vulnerabilidad. Siempre si la casita está en la figura del peligro, la casita está al pie de la caída de esa roca, entonces somos vulnerables, ¿no? A mayor fragilidad, si tenemos, por decir, encima de una casa de condición precaria, entonces somos mucho más vulnerables, ¿no? Y dice que a mayor resiliencia, menor vulnerabilidad. La resiliencia tiene que ver cómo nosotros nos podemos levantar luego de un impacto, cómo nos recuperamos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos mayor capacidad de recuperación por nosotros mismos, entonces vamos a ser menos vulnerables, ¿no? Y aquí hablamos un poco de lo que estábamos ahí diciendo, ¿no? La fragilidad, dice que está referida a las condiciones de desventaja o debilidad relativa del ser humano y sus medios de vida frente a un peligro. Entonces, el hecho de ponernos al pie, pues, estamos configurando parte de la fragilidad, ¿no? Y también del tipo en este caso, por ejemplo, en las viviendas, qué tipo de materiales están hechos nuestras viviendas y su antigüedad también, ¿no? Entonces, eso configura fragilidad, ¿no? La resiliencia. Nos dice que la resiliencia es el nivel de asimilación o capacidad de recuperación del ser humano y sus medios de vida frente a la ocurrencia de un peligro, y está asociada a condiciones sociales y de organización de la población. Entonces, a veces tiene que ver mucho también con el conocimiento, porque si yo conozco, yo sé que no me voy a exponer, entonces el conocimiento me hace resiliente, ¿no? Tiene que ver con la parte económica. Tengo recursos económicos, me puedo recuperar de un impacto pues, mucho más rápido del que no los tienen. También la organización, ¿no? Si yo estoy organizado, tenemos un comité, nos organizamos y desarrollamos acciones, también nos podemos hacer mucho más resilientes, ¿no? Porque vamos a actuar en conjunto. Ahora, la susceptibilidad. Y eso tiene que ver un poco con el territorio, con el espacio territorial que ocupamos, ¿no? Y acá nos dice la susceptibilidad está referida a la mayor o menor predisposición a que un evento suceda o ocurra sobre determinado ámbito geográfico. Depende de los factores condicionantes y desencadenantes, ¿no? Del fenómeno en su respectivo ámbito. Entonces, hay factores que nos van a condicionar en esta susceptibilidad, ¿no? Por ejemplo, algunos condicionantes son, por ejemplo, la calidad de suelos, ¿no? En el terreno que nos vamos a instalar. La geomorfología del terreno donde nos estamos ubicando, ¿no? A veces son laderas, a veces son muy empinados, muy ladrosos. Y aún, por ejemplo, en un terreno ladroso, y si el fenómeno que se presenta pues, es una lluvia intensa, que sería el desencadenante, pues seguramente que nos va a ocasionar serios problemas por erosión, por inundación, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, somos susceptibles, ¿no? Y existe la susceptibilidad, ¿no? Y entonces, con todo ello, llegamos a lo que es el riesgo de desastres. Y nos dice que es la probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran daños y pérdidas a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y al impacto de un peligro. Entonces yo les decía que el desastre lo construimos, ¿no? En este caso, en esta figura, pues la piedra seguramente que ha estado siempre ahí, ¿no? Y nosotros al instalarnos al pie de esta zona, ¿no? En esta zona, pues nos estamos haciendo vulnerables, nos estamos exponiendo y estamos en una zona susceptible, ¿no? Un sismo, una lluvia puede provocar que este espejo que todavía no se materializa y que queremos calcularlo antes, se materializa, ¿no? Entonces,
el riesgo es una función del peligro por la vulnerabilidad. Peligro y la vulnerabilidad. Ese es un producto. El resultado es el nivel de riesgo. Y eso es lo que a través de la evaluación de riesgo queremos determinar, ¿no? Entonces, cuando determinamos el nivel de riesgo, diremos alto, muy alto, medio, bajo, ¿no? Pero en ese estado solo estamos hablando del nivel de riesgo. Pero cuando ya se configure el desastre, quiere decir que se ha manifestado el peligro y debido a nuestra vulnerabilidad, pues hemos sido afectados, ¿no? Y entonces configuramos esto, el desastre. Y yo solo decía que los desastres no son naturales. El desastre se construye. Nosotros lo construimos. Por nuestras malas decisiones y también por la responsabilidad de las autoridades, porque las autoridades también debían orientar a la población a dónde y cómo deben ocuparlo, ¿no? Esa es parte de la responsabilidad. Entonces nos dice que el desastre es un evento identificable en el tiempo. En el tiempo y en el espacio, dice, cuya intensidad afecta el funcionamiento normal de las unidades sociales, ocasionando un conjunto de daños y pérdidas. Ocurre a consecuencia de un peligro de origen natural o inducido por la acción humana. También hay fenómenos inducidos por la acción humana. Dice que son y que sobrepasan la capacidad de respuesta local para atender eficazmente sus consecuencias. Entonces, decimos desastre cuando nosotros, por nuestra propia cuenta, no nos podemos recuperar. Igual pasa con las entidades, ¿no? O sea, un distrito en donde impacta un fenómeno de una magnitud tal que sus capacidades económicas, financieras, o su capacidad instalada no puede dar respuesta, entonces se pone en la condición de desastre, ¿no? Y va a tener que recurrir a otra entidad, a uno de nivel superior, para que le ayude. Entonces, en ese momento estamos hablando de desastre. Para la gestión pero ustedes saben también, como volvemos a repetir, que esto se ha configurado porque nosotros no hemos tenido en cuenta el fenómeno y porque tampoco, cuando nos hemos instalado, hemos hecho adecuadas medidas de prevención para evitar que se configure esto, ¿no? El desastre. Entonces, por eso después, pues, los ríos se nos desbordan, nos hemos puesto muy cerca de los cauces, no hemos hecho obras de protección y terminamos inundados, ¿no? Un fenómeno que se nos puede presentar, ¿no? Entonces, volviendo a esta imagen, decíamos que el peligro por la vulnerabilidad nos da un determinado nivel de riesgo, ¿no? Y cuando ese riesgo se manifieste, se materialice, ocurre el evento, entonces tenemos un desastre. Aparece el desastre. Bueno, con esto quería complementar esto que hemos estado tratando el día de hoy, que tiene que ver con el conocimiento del riesgo, y eso implica conocer el peligro, conocer la vulnerabilidad, y es el proceso de estimación, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta respecto de este tema, de los temas que hemos tratado, si escribiesen, con todo gusto para poderlos atender. Buenas noches, le habla Dani Valer. Una Buenas noches, pregunta, Gary. como que no estoy un poco de acuerdo cuando usted dice que el peligro es natural. A veces creo que los peligros también los realizamos las personas, por ejemplo, cuando realizamos obras mal construidas, tal vez hemos realizado lagunas artificiales que van a convertirse en peligros. Entonces esto ya no tendría que ser natural, sino antrópico. Pero sí, cuando se dice que los desastres ya no serían naturales, ¿no? Sino inducidos por la acción humana o por fenómenos naturales. Cuando yo me refiero recuerden que cuando hablamos de este fenómeno, nos hablamos de los fenómenos de la naturaleza. Y eso no significa que no hayan fenómenos que sean inducidos por la actividad humana, ¿no?
Por ejemplo, lo que más conocemos de lo que inducimos como seres humanos a veces son los incendios, ¿no? Porque a veces no tenemos buenas instalaciones, usted lo ha dicho, ¿no? Por ejemplo, se construye no sé, pues, un represamiento y tal vez no se han hecho los adecuados estudios, o tal vez sí, pero la obra física no se ha implementado todo lo que proponía, como se proponía en el estudio técnico. Siempre estamos configurando la manifestación de un fenómeno que ha sido provocado por el ser humano, porque él ha construido esa infraestructura y digamos que no ha sido diseñada adecuadamente, puede en algún momento fallar y provocar un desastre, ¿no? Sí, por eso acá hay fenómenos que son naturales y hay fenómenos que son inducidos por la acción humana, y en eso sí tiene razón, ¿sí? La siguiente clase vamos a hablar un poquito también de la fenomenología, para poder ubicar y entender también mejor los fenómenos. Es igualmente, llamamos las evaluaciones de riesgo, eran conocidas como estimaciones, ¿no? Pero lo que nosotros estamos hablando es del proceso, ¿no? Del proceso. En la siguiente clase vamos a hablar ya en sí de lo que es el programa presupuestal. Yo quería nada más esto para que ustedes puedan tener claro, cuando hablamos del proceso de estimación, a qué se refiere este proceso, ¿no? El conocimiento del riesgo, ¿no? De acuerdo, ingeniero. Correcto, entonces. Ya, gracias. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Una consulta respecto a los EVARES. Digamos, el caso que ha sucedido en La Libertad, este deslizamiento, seguramente, como usted dice, bueno, Ingemete identificó el problema hace como 15 años. Y seguramente que en el transcurrir de esos años, y hoy ya se ha manifestado, será porque algunas de las condiciones del terreno, del lugar, pueden haberse modificado. Yo he notado que ahí al pie había una carretera. Y seguramente, pues, cuando se ha construido la carretera, se han modificado los taludes de reposo del terreno, ¿no? Entonces ya hemos cambiado, por ejemplo, la condición geomorfológica, ¿no? Pero también la propia naturaleza pues está cambiando. A veces las lluvias se han intensificado, a veces llueven torrencialmente o por encima de lo normal y bueno, saturan los suelos, ¿no? Y al estar estos suelos ya no con sus ángulos de reposo naturales porque han sido alterados, en algún momento el fenómeno se manifiesta, en este caso un deslizamiento, ¿no? Entonces, al igual que los estudios, o sea, tienen un periodo de vigencia en tanto no cambien ciertas condiciones. Cambian las condiciones, el estudio ya no es valedero, ¿no? Lo mismo pasa con el plan de prevención, ¿no? También tiene un horizonte, ¿no? Me refiero al de horizonte, ¿no? ¿Y cómo le vamos a dar un horizonte al plan de prevención? Recuerde que hemos estado diciendo que nosotros vamos a implementar a través del plan de prevención medidas estructurales y no estructurales. Y generalmente, pues, estas medidas son el tiempo que nos lleve a implementarlas, más o menos nos va a dar el horizonte. A ver, explico. Digamos que hemos identificado que tenemos un fenómeno de inundación en la ciudad que estamos analizando, para la cual estemos haciendo el plan de prevención. Y que hemos considerado que un sistema de drenaje integral para la ciudad va a ser la medida estructural que va a mitigar este problema. Y entonces vamos a también a valorar cuánto me va a costar este proyecto, los estudios cuánto tiempo me van a llevar, cuánto tiempo me va a llevar a ejecutarlo, ¿no? Y más o menos ese es el horizonte que vamos a tener a partir de que se implemente esa medida, ¿no? Y como ustedes sabrán, pues hoy día para hacer una medida de reducción de riesgo, más o menos los proyectos son de mediana envergadura, ¿no? Y si es un proyecto de mediana envergadura, cuando queremos hacer los estudios de prefactibilidad, los estudios de preinversión, seguramente que nos van a llevar unos 6 meses, un año, ¿no? Dentro del sistema de inversión que tenemos, pues hay que hacer la ficha perfil, el estudio técnico, y pues digamos que sea un año entre la ficha y el estudio definitivo, y la ejecución de la obra, unos
2, 3, 4 años, entonces estamos hablando que un horizonte de un plan de prevención está alrededor de los 3, 4, 5 años, ¿no? Y básicamente va a ser por las medidas que nosotros vamos a implementar, ¿no? Y la capacidad económica también para poder implementar ellos, ¿no? Un favor, no recuerdo la segunda parte de tu pregunta, ¿me la recuerdas? Sí. Respecto al programa presupuestal, si tenemos el producto de estimación de riesgos, claro, está dentro del proceso mismo de estimación. La evaluación de riesgos estaría considerado en este rubro, y si esta evaluación de riesgos sería la misma que desarrolla IGP, INGEMET, CENEPRED, gobiernos regionales y locales, a nivel de una estructura, alguna forma estandarizada, digamos. Ya, bien, sí, efectivamente, la EVAR constituye pues el producto que tenemos que lograr en este proceso de estimación, ¿no? Recuerden que el proceso de estimación es el conocimiento del riesgo. Entonces, el producto es la EVAR, ¿no? Como documento ya, ¿no? Como estudio. Y ahora, cuando me preguntas y me dices, pero INGEMET y IGP hacen estudios. Yo les decía que hoy día la estimación del riesgo, el estudio tiene que ser a través de investigaciones, ¿no? Pero nuestras entidades, en caso de IGP, INGEMET, CENAMI, recuerden que ellos solo hacen el estudio, pero del fenómeno, o sea, el peligro. Y la EVAR, la evaluación del riesgo, hemos dicho que está compuesta por peligro, vulnerabilidad y la determinación del riesgo. Entonces, las entidades como IGP e INGEMET solo estudian el fenómeno, sea el deslizamiento, sea la inundación, sea la actividad eruptiva, si es alguna inundación, entonces ellos estudian eso, ¿no? Es una parte, ¿no? Es la parte científica que hacen ellos. Entonces la otra parte queda por desarrollar, que es el análisis de la vulnerabilidad. Y esto sí lo deben hacer las entidades que son ejecutoras del sistema. Por eso también les presenté quiénes son las entidades ejecutoras del sistema. Dijimos que son los ministerios, que son los gobiernos regionales y que son los gobiernos locales. Entonces, ya la entidad técnico-científica ha hecho lo que es su competencia, estudiar el fenómeno, porque los tienen la especialización, porque tienen los técnicos, porque tienen los equipos y porque se han preparado para desarrollar esos estudios, ¿no? La otra parte, la vulnerabilidad, ya la tienen que ser los órganos ejecutores del sistema, vale decir el municipio distrital, el municipio provincial, el gobierno regional o el ministerio. Cualquiera de ellos puede hacer el estudio dentro del espacio territorial que sea, ¿no? Entonces hacen el estudio el análisis de la vulnerabilidad. Tiene que ver, como hemos dicho, cómo ocupamos el territorio, cómo nos hemos instalado, peligro por vulnerabilidad, juntamos estos dos y determinamos el nivel de riesgo, y esa es nuestra evaluación de riesgo. Pero no solo identificamos el nivel de riesgo en la EVAR, sino que también las medidas estructurales, ¿no? Esas medidas tienen que ser financiadas por el programa presupuestal, ¿no? Pueden ser financiadas, mejor dicho, por el programa presupuestal, porque hay algunas medidas que tal vez no estén contempladas en el programa, ¿no? Porque hay varios productos y algunos productos a veces no contemplan algunas acciones. Espero haber contestado su pregunta. Ingeniero, disculpe, una pregunta. Diga usted. A ver, el informe de estimación del riesgo, bueno, desde que tengo información de que eso ya no se realiza, creo, en la actualidad, ya es un informe preliminar de riesgo. A ver. Toda vez que Cierto. los informes de estimación de riesgo solamente es... Bueno, ¿me escucha? Ya. Mire, entonces, yo por eso les decía que tengamos nos confundamos. Recuerden que dentro de hoy día de la gestión de riesgo de desastre, nosotros tenemos componentes y procesos. Uno de los procesos es el proceso de estimación, como proceso, no como documento. Ah, eso sí, correcto. Entonces, a eso. Entonces, cuando usted, por ejemplo, hace referencias a las estimaciones, sí, efectivamente existían las estimaciones. Antes, con el sistema del SINADESI, el INDECI empezó
Yo, como estaban desarrollando el conocimiento, desarrolló un instrumento que tiene esta denominación, ¿no?, de estimación del riesgo. Pero ese es el estudio, que hoy día ese estudio es mucho más desarrollado, es mucho más complejo, y hoy día se ha traducido en las evaluaciones de riesgo, las EVAR. Ya no existen las estimaciones porque al evolucionar la metodología, eso ha sido desestimado y ha perdido vigencia. Hoy día están vigentes las evaluaciones de riesgo. Estas evaluaciones tienen un instrumento guía para elaborar, son los manuales. Tiene un manual de evaluación de riesgo que ha sido elaborado por CENEPRED. Y hay varios manuales porque de acuerdo al fenómeno se hace una determinada metodología. Entonces, existen los manuales. Por eso les digo, no nos confundamos simplemente. Como proceso existe la estimación. Y la estimación dice que es el conocimiento del riesgo. Y ese conocimiento del riesgo es un instrumento que se llama la evaluación del riesgo. Las antiguas estimaciones de riesgo ya no están vigentes. Buenas noches. Sí, buenas noches. Magistro, buenas noches. La estimación de riesgo no es que no está vigente. Está vigente esos informes de estimación de riesgo. Eso se utiliza cuando un gobierno o en los 3 niveles de gobierno se quiera declarar en estado de emergencia por peligro inminente. Ahí sí se tiene que sí o sí adjuntar o tener ese documento de informe de estimación de riesgo y va junto para una declaratoria, para un posible declaratoria de estado de emergencia. Ya, creo que eso se refiere usted, creo que hay un instrumento que ha sacado últimamente INDECI, ¿no? ¿O a cuál estimación se refiere? Porque la estimación es el único instrumento que da la estimación de riesgo, es el informe de estimación de riesgo. El informe de estimación de riesgo, sí o sí, para una posible declaratoria de estado de emergencia por peligro inminente, sí o sí tiene que contar con una estimación de riesgo, esa zona o esa localidad o ese distrito. no, eso es por peligro inminente, pues. Nosotros estamos hablando en la gestión prospectiva y correctiva. El peligro inminente cae en el aspecto de la gestión reactiva. Para el peligro inminente, por ejemplo, CENEPRED ha generado un instrumento que se llama la evaluación preliminar del riesgo, el informe preliminar de evaluación de riesgo. Tiene una directiva y tiene una guía metodológica para elaborarse. INDECI también ha sacado otra guía también para esos casos, ¿no? Cuando hay peligro inminente y hay necesidades de desarrollar acciones inmediatas para proteger a la población. Entonces, ellos también han generado un instrumento, ¿no? Pero tiene que ver con la gestión reactiva, ¿no? Y yo que les creo que ahí, disculpe, pero creo que prospectiva ahí y la gestión estamos, correctiva. Inge, creo que ahí es donde estamos un poco confundiendo, ¿no? Porque usted está hablando de gestión de riesgo y de los procesos. Dentro de los procesos ahí está la estimación, pero el anterior ponente está explicando que dentro de los requisitos o dentro de la partir del 068, están, por eso le decía al comienzo, nos estamos confundiendo porque en ambos casos están pidiendo, entonces, mientras usted se va por GRD, nosotros queremos saber cómo se aplica esa estimación en el presupuesto 68. Y aprovechando la intervención, me gustaría hacerle una consulta. Si en el presupuesto 68 pide como producto la estimación de riesgo, en FONDES también te pide algunos criterios de selección. Por ejemplo, en FONDES ya también te solicita o te pide que FONDES es un concurso, ¿no? El proyecto que yo quiero postular a este concurso dice debe desarrollarse en ámbitos expuestos a un alto peligro de origen, donde se ubique población y tiene que tener una información actualizada de CENEPRED. Esto no es un EVAR. ¿A qué se refiere con esto? Que CENEPRED debe de ir. Y lo comento también porque, por ejemplo, el primer docente que era contador, el contador Jorge, él también decía que los pliegos solicitantes deben encontrarse identificando por el CENEPRED como zona expuesta. Estos no son EVARs. ¿A qué se refiere cuando solicitan este tipo de reconocimientos? Tampoco creo que sea análisis de riesgo y tampoco son EVARs. Entonces, ¿a qué cosa se está refiriendo con ese tipo de solicitud cuando hablamos
de estos programas presupuestales 068 y FONDES? A ver, mire, esto tiene que ver un poco con lo que yo le decía, le contestaba a la pregunta anterior, ¿no? Recuerden que el FONDES está diseñado más, sus productos tienen más relación con la gestión reactiva. Y la gestión reactiva tiene que ver generalmente con la manifestación del peligro, ¿no? Cuando hablamos con CENEPRED, cuando nos referimos a CENEPRED, nosotros tenemos el desarrollo del conocimiento de riesgo y lo traducimos a través de evaluaciones de riesgo. Es la única forma de determinar cuál es el nivel de riesgo y qué acciones vamos a tomar. Por eso que yo les decía que por eso tenemos que estudiar el peligro, que lo hacen las entidades técnico-científicas. Tenemos que analizar la vulnerabilidad, determinar el nivel de riesgo, ya eso es científicamente, se determina el nivel de riesgo, y las medidas estructurales. Esas medidas estructurales son las que yo tengo que proponerle al FONDES. Esa evaluación de riesgo es la que me va a sustentar lo que yo quiero y pretendo hacer. No solamente es el peligro como las entidades técnicas lo identifican, pero eso no te da nivel de riesgo. Un mapa de peligros no te da niveles de riesgo, solo te dice que estás en una zona y estás expuesto. Pero falta analizar la otra parte, ¿no? Y anteriormente, pues, cuando hablamos de peligro inminente, y ahí hacemos el requerimiento de una acción para el peligro inminente, solamente estamos evaluando peligro. Por eso yo he querido en esta exposición centrarme y que ustedes entiendan que para la gestión del riesgo, para hacer prevención y para hacer reducción, nosotros tenemos que estudiar el fenómeno, analizar la vulnerabilidad y determinar niveles de riesgo. Y eso se hace a través de un instrumento que es la EVAR. No hay más. Para lo que es peligro inminente, sí hay otros documentos, otros instrumentos, pero que son para evaluar peligro inminente, porque se supone que hemos identificado que algo está por suceder casi inmediato, ¿no? Y queremos tomar acciones, ¿no? Solo frente al peligro, porque ya no tenemos el tiempo para desarrollar la EVAR, ¿no? Porque la EVAR no se hace, pues, no es rápido, ¿no? Tiene un tiempo, ¿no? Y tiene que hacerse una serie de análisis, de estudios para poder arribar a unas conclusiones, ¿no? Entonces, ese es el problema del programa del FONDES, porque más está orientado a la parte reactiva, más que a la parte de prevención y reducción. Ingeniero, para Sí. declarar una zona de alto riesgo no mitigable, ¿es necesario la evaluación de riesgos, un EVAR? Exacto. Por ejemplo, básicamente, por ejemplo, eso de declarar una zona de muy alto riesgo no mitigable, el único instrumento con el que tú podrías sustentar eso es con una EVAR. Y recuerden que el EVAR te va a declarar el nivel de riesgo, y si es muy alto significa que no hay medidas estructurales que puedan mitigar el riesgo. Si el resultado de la EVAR es muy alto, entonces recuerden que estos instrumentos se les comunican a los órganos ejecutores. Se le comunica a la municipalidad, porque las que declaran el muy alto riesgo no mitigable son las municipalidades, a través de sus consejos y a través de una ordenanza, declaran el riesgo muy alto no mitigable. La EVAR de por sí no declara, sino la EVAR solo dice que es un riesgo de muy alto riesgo y recomienda que se haga la declaratoria de alto riesgo no mitigable, y eso lo formaliza la municipalidad a través de un acuerdo de consejo. ¿Alguna otra pregunta? O repregunta con confianza, ¿no? Ingeniero, si no hay preguntas, ya damos terminado la clase. Ya, entonces, hemos concluido.